David escribió este salmo principalmente para la familia de Coré. ¿Quién era esta familia? Era una familia, los coreitas, era una familia que estaba compuesta por porteros en el templo, como podrían ser aquí los miembros del equipo de seguridad, o los cantantes y músicos. Los coreitas estaban encargados como familia de toda la seguridad del templo, los porteros y los que cantaban y eran músicos. Y David lo escribe de lejos. Él no está en Jerusalén, pero tiene añoranzas por Jerusalén, anhela estar en Jerusalén, la ciudad de Dios, donde estaba el templo, donde allí se juntaban los israelitas para celebrar la presencia de Dios. Y vemos este salmo muy lindo. Yo tuve una preferencia muy especial por este salmo y lo cité varias veces aquí mientras construíamos este lugar y también allí en nuestro campo, porque vimos un texto que se cumplió literalmente aquí. Ya lo voy a mencionar. Leamos la Biblia, por favor, en el Salmo 84, sigamos la lectura en la misma Biblia, dice así: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Fíjense cómo reconocía a Dios David, era Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Y agrega: Rey mío y Dios mío. Y este texto se cumplió aquí. Mientras estábamos construyendo este lugar, unas palomitas hicieron su nido allí, criaron sus polluelos, los polluelos crecieron, volaron, y bueno, mientras estamos construyendo el campo, un nido de calandrias, dieron pichones, están grandotes, y ya seguramente pronto van a volar también. Pero aquí los gorriones hallaron casa en el templo de Dios, lugar para sí, en el lugar de adoración, en el santuario. Y David es como que está viendo eso en su imagen, diciendo: los gorriones están allí, yo no puedo estar, porque está a la distancia. Algunos creen que este salmo fue escrito mientras David estaba escapando del rey Saúl y estaba añorando volver a ese lugar de adoración donde él se reunía con el pueblo de Dios. Y dice: Rey mío y Dios mío. Aquí habla de que Dios era su rey, por lo tanto su dueño, y Dios mío era su Dios personal. A veces la gente dice: es Dios comunitario. Sí, pero es mi Dios. Yo tengo una relación personal con Él. No porque vos vengas a la iglesia, toda tu familia ya son creyentes. No, cada uno tiene que tomar su propia decisión y cada uno es responsable individualmente delante de Dios. Así lo veía David y así también lo vemos nosotros. Y luego versículo 4: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Esa expresión que dice Selah ahí, que me han preguntado muchas veces, es como un espacio, como una pausa, porque esto se cantaba y es como que hacían una pausa musical para dar lugar a un nuevo párrafo. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Las bienaventuranzas son un lenguaje y tenemos que leerlo porque tiene que ver doblemente bendición, doblemente bendecido, doblemente dichoso. Una persona bienaventurada es doblemente feliz. Por eso los macarismos en la Biblia, que es el término griego para bienaventuranza, tenía que ver con la dicha máxima que puede experimentar una persona haciendo algo o siendo lo que es. Dice: bienaventurado el hombre que tienen, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando las lluvias llenan los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Aquí habla del peregrinar que se imaginaba David, de volver a su tierra, Jerusalén, que iban a haber peligros, iban a haber dificultades, hasta lágrimas, pero iba a haber una fuente que iba a traer refrigerio para su alma, para su físico, y que iba a seguir el viaje en poder. Dice: irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Aquella suma, no el Dios de los ejércitos, sino el Dios de Jacob. Para que sepan, Jacob es el que cumple la promesa para el pueblo de Israel. Está Abraham, Isaac y Jacob. Jacob es el que distribuye las 12 tribus, es el que está
dando lugar a los patriarcas en Israel, y a partir de Jacob se da el cumplimiento de las promesas. Por eso dice aquí, escucha mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Esta es una expresión muy fuerte, enfática, donde compara David diciendo, prefiero estar en la puertita, allí nomás, porque el atrio es la puerta y no tan lejos como me encuentro ahora. Y a mí me pasó algo parecido, salvando las distancias, por favor, permítanme hacerle un paréntesis aquí. Me acuerdo que estábamos en la India, yo adelgacé 12 kilos en la India, y resulta que uno de los que estaban con nosotros, éramos un grupo de 20 pastores, uno de los que estaban con nosotros dice, ay, yo preferiría estar en la villa miseria más pobre de Argentina, pero no aquí. Imagínense la situación en la que nos encontrábamos, como les dije, rodeado de un montón de cosas. Cuando ustedes ven la película The City of Joy o La Ciudad de la Alegría, que fue filmada todo en Calcuta, ahí se van a dar cuenta de qué estoy hablando acerca de Calcuta y de la India, donde se sufre y hay una miseria espantosa y muchísima pobreza, y obviamente eso provocó un shock a nuestra vida, impacto que me hizo replantear un montón de cosas con respecto a la fe y a la profesión de fe que nosotros a veces hacemos meramente de labios para afuera. Pero lo cierto es que aquí David decía, prefiero estar a la puerta nada más de la casa, en el templo, y no habitar en las moradas de maldad. Dice, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. Fíjense, presenta sol y escudo. El sol ilumina, da luz, y por supuesto la gente puede ver perfectamente por dónde va, no tiene peligro de caerse ni de tropezar. Y escudo, porque también es defensa, Dios, aquellos que lo buscan y se encomiendan a Él. Gracia y gloria dará Jehová, tiene que ver con su provisión, con lo que Él añade a nuestra vida. Y luego dice, no quitará el bien a los que andan en integridad. Y acá termina el Salmo diciendo, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Y hombre aquí es un término genérico, también está la mujer incluida en este dicho. Pero aquí este Salmo me enseña sobre las cualidades o características de la madurez. La madurez no es algo que uno dice, soy maduro. No, es un proceso, y ya vamos a ver mejor esto. Pero yo en primer lugar veo una característica de una iglesia madura, es que es amable. Dice el versículo 1, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. La amabilidad es una característica muy linda que tiene que ver con Dios. Nosotros todos estamos en un mundo, pero no somos de este mundo, dice la Biblia. A menos que vos digas, no, yo soy mundano, bien mundano. Bueno, ese es un término que identifica a personas que no están aceptando las cosas de Dios como algo que pudiera ser útil para vivir una vida diferente. Pero fíjense, el mundo es corrupto, maligno, degradado por el pecado, perverso, vil, violento, agresivo, lleno de guerras, de mentiras, de corrupción, de engaños. Sin embargo, contrasta con la amabilidad que hay en la iglesia de Dios, en el pueblo de Dios, en las moradas de Dios, porque ahí está el carácter de Dios. Qué triste sería de que la gente de afuera viniera aquí y encontrara lo mismo que allá afuera. Sería muy triste, porque aquí supuestamente, entre comillas, están los que representan a Dios, están los que son referentes de Dios. A mí me pasó, y ya les dije muchas veces, que yo pensaba que en la iglesia estaban los ángeles, y después me di cuenta que en la iglesia estábamos nosotros. Los ángeles están en el cielo, y mientras nosotros estemos aquí, tenemos que pelear la buena batalla y crecer en madurez, y crecer en conocimiento, y crecer en muchas otras cosas para disfrutar del carácter de Dios. Pero la iglesia madura es amable, recibe con amabilidad. Esto tiene que ver con la calidad de bienvenida que nos podemos dar. Yo les contaba en el culto anterior que estuve en iglesias muy grandes, que por lo menos desde que llegué al estacionamiento
hasta que fui a la nave central o al santuario, que era como 10 veces más grande que esto. Me habrán saludado 100 personas. Yo no sé cuántas personas te habrán saludado a vos, o te pasaron como un poste, o de repente ni siquiera te saludaron, no te reconocieron. A mí me pasó una vez que fui a predicar a una iglesia en Capital Federal, muy pequeñita, porque de repente si hay una multitud de gente, podría decir, se justifica que no te vean, que no te reconozcan, que no te saluden. ¿Me entienden? Porque hay mucha gente. Pero cuando hay poca gente, el tema es muy llamativo, ya habla de un carácter. Y me acuerdo que fuimos con un diácono de nuestra iglesia, estábamos parados allí y poníamos cara de pastores. Yo me paré ahí con la Biblia, pero habrán pasado 15 personas, ni siquiera nadie nos miraba ni nos saludaba. Y cuando yo me di cuenta que ya nadie nos iba a saludar, empecé a decirle a cada uno de los que pasaban, buenos días, ¿qué tal? Bien, bien, estoy bien. Buenos días, ¿qué tal? Bien, bien. Y yo me hablaba y yo me contestaba, yo me preguntaba y yo me contestaba. Y la gente ni siquiera hacían así como asustándose y seguían de largo. Pero a mí me llamó mucho la atención eso. Qué triste llegar a un lugar así, que no te reciban, que no te bendigan, que no te den la bienvenida. ¿Te animás a mirar a alguien que no conoces ahora y le decís, por lo menos bienvenido? Y con una sonrisa, ¿cómo te cuesta sonreír, no? Bueno, algunos ni a palo, pero déjenlo ahí, por favor. Pero cuán amables son tus moradas. Esa es la idea que tenía el salmista de la casa de Dios. Sea amable, iglesia, porque eso refiere a Dios. Sea amable con alguien que venga, si no lo conoces mucho más, para que se sienta bienvenido. Amén. Cuando termine esta reunión, proponete saludar a alguien que no conoces para decirle, mira, no te conozco, mucho gusto, soy fulano de tal, y te presentás, y eso es amabilidad también. Segunda característica de una iglesia madura es que anhela la presencia de Dios. Anhela la presencia de Dios. En el versículo 2 dice, anhela mi alma y aún ardientemente desean los atrios de Jehová. Te das cuenta que no era un mero deseo emocional que iba a pasar como cualquier emoción que pasa. Era algo muy fuerte que estaba en su interior. Anhelaba la presencia de Dios. ¿Por qué anhelaba la presencia de Dios, David? Porque sabía lo que podía encontrar en la presencia de Dios. Y te pregunto, iglesia, ¿vos sabés lo que podés encontrar en la presencia de Dios? ¿Qué hay en la presencia de Dios? La Biblia dice plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Por eso nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios. Y la presencia de Dios está donde el pueblo de Dios celebra su presencia, lo adora en espíritu y en verdad. Nosotros tenemos que buscar todos los días la presencia de Dios, buscarla bien temprano en la mañana. Yo sé que te gusta dormir y te tienen que tirar un balde de agua fría para despertarte, pero dice el salmista, temprano yo te buscaré, temprano yo te buscaré. Búscalo temprano y vas a ver que lo vas a encontrar. Y cuando lo encontrás, vas a sentir un deleite, un gozo, una paz, algo que ni siquiera te imaginás y no te lo puedo describir, a menos que lo vivas personalmente. Ese es el sentir del salmista. Anhela mi alma y aún ardientemente desean los atrios de Jehová. Era un deseo ferviente de su corazón. 3. Es una iglesia que celebra la presencia de Dios. Celebra la presencia de Dios. Dice el salmista, mi corazón y mi carne, ¿qué hacían? Cantan al Dios vivo. Yo sé que a vos no te gusta cantar, yo sé que te extraña que cantemos mucho, pero la Biblia dice que el canto espiritual refrigera trae refrigerio a nuestros huesos. Hay una persona que me dijo, no me gusta ir cuando cantan, me gusta ir solamente cuando está la palabra. Puede ser importante, pero lo cierto es que la Biblia dice que en los cantos se mueve Dios, en las alabanzas se mueve Dios. Y vos necesitas entender por qué cantamos tanto y de qué manera cantamos. Nosotros no cantamos porque se nos ocurre cantar y son canciones que se nos pegan. Nosotros cantamos a propósito, porque sabemos que eso le agrada a Dios. Es alabanza, es adoración. Por eso cuando cantamos tenemos que concentrarnos, enfocarnos. Y fíjate aquí que David no cantaba meramente con su boca.
Él cantaba con todo su corazón. Dice, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Él se involucraba en la canción, él cantaba con entendimiento. Hay personas que cantan las canciones y ni siquiera saben lo que están cantando. Ustedes saben que con la mente nosotros tenemos múltiples posibilidades. Vos estás hablando con alguien, pero estás pensando que se te está quemando la comida. Porque la mente te permite muchas cosas. Pero cuando estamos en un culto a Dios, tenemos que enfocarnos. ¿Por qué? Porque el maligno, el diablo, existe, la Biblia lo describe, Jesús lo pinta de pie a cabeza, quiere distraerte, quiere borrarte de aquí, quiere hacer que tu mente esté pensando en cualquier otra cosa y de esa manera Él recibe la gloria. Pero Dios quiere que su pueblo lo alabe, lo celebre y le cante con todo entendimiento. Por eso te invito a concentrarte, te invito a esforzarte a cantar y a negarte a vos mismo para concentrarte y enfocarte en cantar a Dios, porque eso tiene mucho poder, muchísimo poder. Se cuenta que una iglesia en Colorado, cuyo pastor, el pastor Ted Haggard, comenzó a enseñar el Salmo 100. Y discúlpenme porque algunos lo saben de memoria. A ver, lo saben de memoria, ¿verdad? ¿Qué dice el Salmo 100? Bien fuerte, por favor. Entrad por sus atrios con alabanzas, venís a sus atrios con regocijo. Bueno, el Salmo 100 nos invita a venir a la casa de Dios y a cantar con entendimiento. Bueno, este pastor empezó a enseñar el Salmo 100 y a pedirle a toda la iglesia que por favor cantaran con entendimiento, con inteligencia, que se enfocaran, que se concentraran, que no estuviesen pensando, uy, qué telitas y qué telas de araña hay en el techo cuando están cantando, sino que se concentraran en cantar cada canción con entendimiento. Y cuenta la historia de que eso produjo una gloriosa renovación espiritual, no solamente en la iglesia, sino que remocionó la atmósfera espiritual de la ciudad. Y dice que esto cundió a tal punto que todas las demás iglesias empezaron a enseñar el Salmo 100 y empezaron a cantar de esa manera. Y Colorado Springs empezó a liberarse de emisarios de Satanás, de gente ocultista, maligna. Empezó el éxodo de brujos, hechiceros y todos los que andaban haciendo trabajos en el ocultismo empezaron a irse de ese lugar porque allí ya no tenían poder. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba celebrando la presencia de Dios y lo hacía con una gloria, con una poderosa concentración. Yo oro para que esta iglesia también crezca en ese tipo de madurez y que celebre la presencia de Dios cantando con entendimiento. Amén. 4. Es una iglesia de obreros dichosos que alaban a Dios. Versículo 4 dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Esto habla de gente que permanentemente está en relación con la casa de Dios. Podrían ser los levitas en aquel entonces, los sacerdotes, pero son los que están de alguna manera sirviendo a Dios comprometidamente. Y te pido que tomes en cuenta esto, porque lo que se hace para Dios tiene que hacerse con dicha, con alegría, porque Dios va a recompensarlo, va a remunerarlo. Él no acepta quejas, no acepta que hagamos las cosas con bronca. Uy, tengo que hacer esto, ¿y por qué tengo que hacer esto? Porque la queja es un lenguaje maligno y no tiene que identificar a ninguno del pueblo de Cristo. Yo te invito a hacer las cosas con alegría. Yo doy gloria a Dios por los obreros que hay en esta iglesia, por los hermanos y hermanas que tan diligentemente sirven. Una hermana me dijo hace poquito, uy, pastor, se movió la iglesia como un gran ejército. Qué hermoso es ver a tantos hermanos y hermanas sirviendo de esa manera. Es un deleite, es un verdadero deleite cuando uno ve a alguien sirviendo con alegría. Imagínate vos que ves a una persona regañadiente, quejándose, con bronca, como cuando te manda tu mamá a lavar los platos. Hacelo con alegría, una sonrisa. Bueno, yo les cuento esto de nuevo, discúlpenme, pero sirve como ilustración. Hasta ahora no tengo ninguna nueva. Pero resulta ser de que hace mucho tiempo entré y había una hermana barriendo el templo. ¿Te acordás? Barriendo el templo. Estaba barriendo. No era este templo, era otro lugar. Y estaba barriendo. Y cuando entro, ella estaba solita. Yo entro y me dice, pastor, dígale a estos mugrientos que...
Me choqueó. ¿Quién eran los mugrientos? ¡Nosotros! Y me dice, dígale estos mugrientos, y me dolió escuchar eso. Y le agarré la escoba, no era una bruja, ¿no? Le agarré la escoba y le digo, no hagas más nada, por favor, no hagas más nada. Y le dejé la escoba ahí, y ella se fue, pero al ratito volvió y dice, ay, perdóneme, pastor, ahí quedé desubicada, y empezó a llorar. Le digo, tenés cuidado, por favor, es una actitud equivocada. Si haces algo, sea lo que hagas, hacelo con alegría. Dice la Biblia, como para el Señor. Y lo mismo hacelo en tu trabajo, en tu empresa, en el colegio. No hagas las cosas con bronca, porque esa es una actitud maligna. La gente te ve y va a decir, uy, este es creyente, este lee la Biblia. ¿Eso lo enseñan en la iglesia? Y por supuesto que no, es tu carácter, es tu forma de ser equivocada. Pero cuando nosotros entramos en el camino de Dios, tenemos dicha de hacer las cosas y disfrutamos lo que hacemos, sea lo que sea, para la gloria de Dios. Y Dios, cuando ve eso en vos, va a remunerarte, va a recompensarte, no va a permitir que sigas siendo de baja condición o sufriendo injustamente la injusticia de un patrón corrupto o maligno. ¿Cuántos entienden esto? La quinta característica. Es una iglesia que busca sus fuerzas en Dios. El versículo 5 dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. En un mundo cansado, deprimido, estresado, desanimado, que tiene hasta ataques de pánico, mientras todo eso crece, hay quienes tienen que buscar sus fuerzas en Dios. El salmista se imaginaba en este peregrinar de vuelta a la tierra prometida, a Jerusalén, se imaginaba el camino de regreso y también se imaginaba que se iba a cansar, pero sabía que Dios le iba a dar lo necesario. Y es lo lindo del camino de Dios, que nosotros vamos a tener una respuesta sobrenatural a medida que vayamos caminando en fe. Dios va a ir añadiendo lo que nos hace falta. Así que confía que Dios tiene fuerzas para renovarte, para animarte. Si hubiera alguno cansado aquí, confía que Dios tiene fuerzas para darte en esta noche. Amén. A lo mejor dijiste, hoy tiro la toalla, hoy me quiero desenchufar, hoy no soporto más, pero dale un crédito a Dios para añadir a tu vida lo que te haga falta y vas a ver cómo Él va a hacer ese milagro. Es una iglesia que busca sus fuerzas en Dios. En sexto lugar, es una iglesia que no se deja llevar por las emociones. Este punto es muy importante. Versículo 5 dice, en cuyo corazón están tus caminos. En cuyo corazón están tus caminos. Miren que el salmista David apela al corazón. La Biblia dice que el corazón es engañoso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Vos no sabés para qué lado va a disparar el corazón. Tiene que ver con las emociones, tiene que ver con los sentimientos. Y me temo que aquí hay mucha gente hiperemocional o hipersentimental. Esto no quiere decir que no seas sensible, pero tenés que tener mucho cuidado con lo que estás sintiendo. Tus emociones son engañosas. Las emociones y los sentimientos son como nubes sin aguas que son llevadas por vientos de circunstancias. Por ejemplo, vamos al más común ejemplo. Dios nos dice, ama a tu enemigo. Tu emoción y tu sentimiento, ¿qué te dicen? ¿Que lo tenés que amar? No. ¿Te gustaría otra cosa, no es cierto? No lo digas. Pues ya te veo la cara. A tu enemigo, bueno, lo querés lejos. Lo soportás, lo aguantás. Pero dice la palabra, ama a tu enemigo. Uy, Señor, pero no lo siento. Sin embargo, es una orden, es un mandamiento. Pero no lo siento, Señor. Como cuando te dice tu mamá anda a lavar los platos. No lo siento, mamá. Y tu mamá te dice, ¿qué me importa? Hacelo igual. Bueno, Dios nos dice exactamente lo mismo. Dios ya estableció su voluntad, su mandamiento es perfecto y Él lo diseñó para nuestra bendición. Cuando nosotros no obedecemos a Dios, quebrantamos una ley espiritual. ¿Por qué? Porque estamos dando lugar a nuestras emociones y a nuestros sentimientos. Les vuelvo al ejemplo del domingo pasado y ahora tengo uno más fresquito.
me dice alguien, me llama y me dice, pastor, me siento solo. Era un hombre, obviamente. Y me dice, y le digo, es justamente eso, un sentimiento nada más, porque no estás solo. ¿Qué dice la palabra? Que Dios está con nosotros. ¿Qué dice Jesús? Que Él nos acompaña hasta el fin. Por lo tanto, es un sentimiento de que estamos solos, pero no estamos solos. Ahora, ¿vos vas a creer en el sentimiento o vas a creer en la palabra? La Biblia dice, pastor, me siento débil. ¿Pero qué dice la Biblia? Diga el débil, fuerte soy. Tiene que haber un cambio de paradigma. Tiene que haber un cambio de mentalidad. Hay gente con una mentalidad eminentemente emocional, filtra todo por las emociones. Si lo siento, si me gusta, si me conviene, lo acepto. Y después terminan sufriendo consecuencias terroríficas. Como me hizo acordar el pastor Jim Wilson, que había una chica que pedía un novio. Señor, dame un novio, dame un novio, dame un novio. Y aparece un negro feo ahí sin dientes, todo. Y cuando abre los ojos, no, este no lo quiero. Bueno, pedile bien a Dios, sé específico. ¿Se acuerdan cuando lo contó el pastor Jim Wilson? Hay personas que viven emocionalmente y las emociones es como una maraña de cosas que van y vienen. Como dijo, parece una madeja de un ovillo de hilo con la que jugó un gatito chiquitito. Lo enredó todo. Hay gente enredada, hay gente muy embarañada en sus emociones y necesitan centrarse en la palabra de Dios para vivir y vivir bien, disfrutar de lo que viven. Por eso pensá con la palabra y decidí por medio de la palabra. Séptima característica, es una iglesia que se sobrepone a la prueba. En el versículo 6 dice, atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. ¿Sabés lo que imagina el salmista David aquí? Que va caminando rumbo a Jerusalén para adorar a Dios, estar en ese santuario y se imagina atravesar el valle de lágrimas, se imagina pruebas, dificultades, problemas y esa es la vida. La vida está llena de problemas, de circunstancias difíciles, es el peregrinar en este mundo corrompido por el pecado. Por eso hay personas que tratan de ponerle una buena cara, pero lo cierto es que nosotros no estamos sorprendidos. Ya sabemos que el pecado afectó a la humanidad, el pecado corrompió a la humanidad. Y nosotros sabemos que Jesús trajo el remedio para el pecado. Por eso es el Cordero Pascual que quita y quitó el pecado del mundo. Pero el pecado sigue su efecto en las personas, muy presente. Está el pecado en muchas personas y eso sigue trayendo un montón de problemas en su peregrinar. Por lo tanto, el salmista dice, atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. ¿Sabes lo que quiere decir esto? Que vamos a atravesar el valle de lágrimas, pero no nos vamos a quedar en el valle de lágrimas. Vamos a atravesarlo y va a haber una fuente de bendición, una fuente de refrigerio esperándonos. Por eso muchas personas se anclan en un problema, viven un problema como si fuera definitivo y se convierten en problemas crónicos. Y la gente se imagina sufrir de por vida ese problema. Y eso no les permite creer, escuchá por favor, no te distraigas, eso no les permite creer en un milagro de Dios. Dios puede hacer un milagro para cambiar y revertir ese problema definitivamente. Y lo que era para vos una maldición, Dios lo va a convertir en bendición, si tan solo lo podés creer. Pero hay personas incrédulas, no creen, dicen, no, mi vida va a ser siempre así, yo voy a seguir siempre siendo un adicto, voy a seguir siempre siendo una persona débil, enferma, pobre, y comienzan ellos mismos a boicotearse y no le dan crédito a la palabra de Dios que dice que vamos a atravesar el valle de lágrimas, pero no nos vamos a quedar en él. Dios nos va a dar la victoria porque Él añade fuerzas. Octava característica. Por lo tanto, la madurez nos permite sobreponernos a la prueba. En la octava característica es una iglesia que avanza y crece en poder. Esta es una expresión que me gusta muchísimo, ustedes lo saben bien. En el versículo 7 dice, irán de poder en poder. Esto me gusta por el hecho de que no te dice que vas a vivir una experiencia emocional puntual de poder
eufórica donde vas a tirar manteca al techo y al otro día vas a estar con una terrible depresión. La Biblia dice que vamos a ir de poder en poder, vamos a ir creciendo en ese poder, va a haber más poder, va a haber una bendición que no se va a agotar. 9, y ya nos vamos acercando al final, por favor. Es una iglesia que ora. Versículo 8 dice: Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Es una iglesia que ora. El otro día prediqué en Mechita y alguien escuchó el mensaje. Yo estaba mencionando esto justamente, que tenemos que orar, no como el último recurso de una persona que está ahogándose y pide socorro, sino como el principal recurso, el primer recurso. Orar antes, durante y después. Orar antes, durante y después. Todo el tiempo, dice el apóstol Pablo, oren sin cesar, para que no le den lugar al diablo. Si vos dejás de orar, le abrís una puerta y se te mete el maligno y empieza a hacer estragos, pero tu oración lo mantiene a raya, porque la oración tiene poder y Dios está muy atento a los que oran. Y dice: Dios de Jacob es el Dios de las promesas. Esta mujer en Mechita me dijo hoy cuando vino en el primer culto: ¿sabe, pastor, que me acordé de usted cuando dijo hay que orar? Y cuando salimos a repartir unas invitaciones, fui orando y mientras estaba hablando con una mujer, se me vino la palabra orar, y esa mujer que no me conocía, estábamos en la calle y nos contaba un poco su vida. Yo le dije: perdónenme, pero ¿usted me dejaría orar por usted? Y esta persona se desarmó, dijo: sí, por favor, haga una oración. Empecé a orar, dice: yo nunca había orado en mi vida, literalmente, nunca había orado antes. Me animé a orar por ella, le dije: Dios, bendecí a esta mujer que recién conocemos. Cuando abrí los ojos, esta mujer estaba llorando, impactada, y me decía: ay, qué impresionante, la verdad que nunca me imaginé ver una experiencia así. La oración tiene poder para bendecir nuestras vidas. Dice: la oración del justo puede mucho. Cuando oramos, Dios mueve su mano. Vos tenés que orar y orar y orar, cubriendo a tu familia, bendiciendo a tu familia, declarando las cosas que querés que sean, abriendo puertas con oración, y vas a ver cómo Dios te va a respaldar milagrosamente. Y en último lugar, es una iglesia que prefiere la comunión con los santos. Y los santos no son estatuas. ¿Hay algún santo aquí? A ver. Ah, no te animás a levantar la mano, ¿no? No te animás a levantar la mano porque de repente aquel dice: ¿y este santo? Mira, levantó la mano. Sin embargo, la Biblia dice que santos somos los que hemos sido apartados por y para Dios. Sin embargo, nuestra cultura a veces nos hace creer que santo es uno que vivió hace 10.000 años o 400 años y que hizo algunas obras de bien. Sin embargo, la Biblia se refiere a santos, a personas que están en vida. Pedro le dice a los cristianos esparcidos por el Asia Menor: escribo esta carta a los santos expatriados. Eran personas santas. Santo, para que te des una idea, significa apartado por y para Dios. Ahora vuelvo a preguntar: ¿hay algún santo aquí? Yo he sido apartado por y para Dios, me di cuenta. ¿Sabes por qué? Porque me cortó de una manera vana de vivir, me sacó de una cosa maligna, inmunda, que era parte de mi vida anterior, donde yo vivía como cualquier uno vive, pero sufriendo terriblemente ansiedades, incertidumbres, amarguras y tantas otras cosas que venían a mi vida y me producían sufrimiento y hasta deseos de suicidarme. Dice el versículo 10: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería estar antes, fíjate vos lo que dice, escogería estar antes a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Esto tiene que ver con un corte con cosas malignas, feas, inmundas, corruptas, que tienen que ver con hábitos que nos atraparon en el pecado y nos hicieron sufrir innecesariamente. Yo me acuerdo que cuando tomé la decisión de empezar a venir a la iglesia, no aquí sino en Brasil, yo comparé la diferencia, dije: ¿qué es lo que prefiero?
había un mundo que me invitaba, vení, 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 vení. Hace poco estuve hablando con una familia que me pidieron oración porque hay un jovencito involucrado en la droga y me decía, el problema de mi hijo tiene que ver con los amigos. No están viniendo a la iglesia todavía, así que no pienses mal. No están viniendo a la iglesia. Prometieron que van a venir. Pero son los amigos, son los que te llevan por caminos de perdición. Pero el problema es que vos no tenés la voluntad ni el carácter para decir, planto bandera y tomo una decisión por elegir a Dios y elegir a su iglesia. Dice, porque un día en tus atrios, prefiero un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Hay gente que prefiere al mundo y las cosas de este mundo y los amigotes que hay en el mundo, que los llevan para la droga, para la prostitución, para el robo, para la mentira, para la infidelidad, para el adulterio. Eso es lo que prefieren muchas personas. Pero David dijo, no, yo prefiero a los que aman a Dios. Yo prefiero a los que buscan a Dios, a los que adoran a Dios, a los que están en comunión con Dios. Y esa es la decisión que nosotros tenemos que tomar muchas veces para que nuestra vida comience a crecer y a crecer y convertirnos en una iglesia y en personas que realmente den un precioso ejemplo de Cristo. ¿Cuántos entienden esto? Y por último, la promesa para terminar, porque versículo 11, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. La promesa de Dios es que no va a quitar el bien sobre tu vida, siempre y cuando andes en integridad. Por supuesto, nadie puede ser íntegro perfectamente, porque el único que fue íntegro perfectamente es Cristo. Nosotros todos andamos en integridad, es decir, que vamos caminando, dándonos cuenta de nuestros pecados, de nuestros errores, arrepintiéndonos, pidiendo perdón y resarciendo el daño causado. No somos como los malignos o como los impíos que cometen errores, maldades, malignidades, pecados, daños y perjuicios y ni se arrepienten, ni piden perdón y siguen de largo como si nada hubiera ocurrido. Los que somos de Cristo nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios, nos damos cuenta del error, tratamos de restituir el daño causado y seguimos adelante porque Dios nos renueva y nos da de su gracia para seguir haciéndolo. Y aquí hay dos palabritas que me llamaron la atención y termino con esto. Sol y escudo. Dice, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Sol es la luz que ilumina todo. Vos no vas a tropezar, no vas a caer en un pozo, no van a haber ni siquiera sombras que afecten tu integridad porque el sol todo lo descubre. Y escudo es el escudo que hace Dios a favor nuestro para impedir que las saetas inmundas y malignas puedan afectarnos. Por eso no vas a tener que preocuparte del maligno, porque no va a afectar tu vida, porque Dios va a ser tu escudo y también tu galardón. ¿Cuántos están entendiendo esto? Y gracia y gloria, gracia es provisión y gloria es honra de parte de Dios para tu vida, para la mía, para nuestra vida, siempre y cuando andemos en integridad. Amén.